Hola, ¿cómo están? Yo soy Mika y en parte quería venir a hablar sobre orientación vocacional y desmitificar algunas cositas que están por ahí sueltas. Siento que ya no es lo que era antes. Me parece que hay personas que siguen enseñando la orientación vocacional tanto a adultos como a jóvenes de una forma muy específica, un poco anticuada, que ya parece un poco obsoleta, porque la verdad es que aplicada a la realidad, muy pocas personas se mantienen en esa visión. La visión que tenían antes era, tenemos una carrera que vamos a elegir, que se ajusta más o menos, por lo menos como a mí me lo hicieron en mi test en su momento, si tenemos suerte, un 70% a lo que en ese momento me gusta, que va a determinar que yo termine esa carrera o esa profesión. Y con esta información, una vez que termine esa carrera, la voy a ejercer durante el resto de mi vida. Así que esta carrera, básicamente tengo que entender que es una decisión casi terminal, ¿no? Como lo elijo y depende 100% mi futuro de esa decisión. Y es muy poco probable que cambie. Esto es algo que era muy común en el siglo XX. Y a principios del siglo XXI empezamos a ver que esto empezó a cambiar un poquito. ¿Por qué? Porque empezaron a haber un montón de opciones que antes no estaban contempladas y porque se dieron cuenta de que muchos chicos, muchos adultos, empezaron a cuestionarse esas decisiones. ¿Por qué? Porque empezaron a autocuestionarse sus propios gustos, sus propias aspiraciones y a empezar a soñar un poquito más en grande. Entonces, antes era, bueno, esta carrera me representa en un 70%, genial, lo hago toda mi vida. Toda mi vida. Y hoy en día ya no es tan así. Ahora ya no es para toda la vida. ¿Eso quiere decir que la decisión que tomo a la hora de elegir una carrera no es importante? Al contrario. Lo que quiere decir es que la decisión a la hora de tomar, la hora de tomar una decisión y elegir una carrera, tenemos que entender que no es como antes. Entonces tenemos que prestar atención a otros factores y tenemos que ver a la carrera como algo que me va a sumar en mi proyecto, en mi aspiración, en mi futuro. Por lo menos en el yo actual. Sea cual sea el estado donde estás, sea que tenés 17 años, 25 años, 30 años, 40 años y quieres cambiar tu profesión, tu vocación, etcétera, lo que nos vamos a enfocar es en cómo estás hoy, qué es lo que querés hacer hoy, cuáles son tus objetivos hoy y cómo tomar esa decisión hoy para que el día de mañana puedas evitar lo que suele surgir con estas decisiones que si no se toman de una forma consciente y uno no se informa, terminamos con... Tengo que fijarme si se escribe así, porque creo que lo estoy escribiendo mal. Creo que es esa diserción académica. Terminamos con depresión. Terminamos con insatisfacción. ¿Por qué? Porque cuando tomamos una decisión y no estamos seguros de la decisión que tomamos, pasa esto. Nos la vamos a cuestionar continuamente durante todo el proceso. Y más allá de que si la terminamos a la carrera o la dejamos a la carrera, si tomamos una decisión sin información, lo que va a terminar pasando es que durante todo ese proceso, sin importar cuál sea, vamos a tener algo que nos va a perseguir mucho, que no hay que ignorar, que es la duda, que usualmente la acompaña la culpa. Así que mi enfoque va más orientado, cuando hablo de orientación vocacional, ya no se trata de te voy a ofrecer herramientas para que hagas un test y elijas la carrera que vas a ejercer por el resto de tu vida, sino tenemos que aprender a que vos tomes una decisión informada conociéndote. Y que la decisión que tomes ahora, sin importar cuál sea, no te genere ni dudas ni culpa a la hora de tomarla. Para que el día de mañana, cuando vuelvas a decidir, puedas hacerlo de una forma consciente y sepas por qué tomas una decisión y para qué tomaste esa decisión. Así que esto es un poquito de lo que vamos a ver en el curso de orientación vocacional.
Y uno puede decir, bueno, Mica, ¿por qué estás haciendo un enfoque en esto? ¿No es más fácil que me convenzas de estudiar una carrera y listo, terminamos ahí todo? ¿Sabes qué pasa? Que la realidad es otra. Cuando estamos hablando, esto es muy teórico y antes era todo muy teórico y llevarlo a la práctica era un pasito detrás de otro, pero ya no es así. Y a mí me pasó, mi experiencia fue, no quiero decir traumática, quiero decir, fue una experiencia difícil. La verdad que no me sentía acompañada a la hora de tomar una decisión. Más allá de que mis padres me dieron las herramientas, más allá de que tenían disponibles, más allá de que hice un curso de orientación vocacional y me hicieron hacer un test que no, no tenía sentido, así que fue como tirar plata a la basura. Lo que me estoy dando cuenta ahora es que al principio pensé que era únicamente yo a la que le pasaba todo eso y que estaba teniendo problemas a la hora de tomar una decisión que no me representaba, o por lo menos que sentía que no me iba a representar durante el resto de mi vida. Y ahora, acompañando grupos adultos, me di cuenta de que no fui la única a la que le pasó, que la mayoría pasó por lo mismo y que muchos están experimentando esta crisis mucho más tarde. Entonces, en vez de acompañar, que seguimos haciéndolo en nuestros espacios, únicamente a adultos que ya son mayores de 30, 40 años y que tienen un poco más definido después de probar varias cosas qué es lo que no quieren y que se están cuestionando esto y que lo traen todo el tiempo la culpa y la duda de lo que de una elección que tomaron cuando eran chicos, mi enfoque es, bueno, ¿por qué no desde el primer momento tomamos este tipo de decisiones conscientes para evitar todo esto? Así que un poco la intención de esta formación o este curso es que te puedas llevar esas herramientas para que te sientas capaz de tomar una decisión sin duda y sin culpa. Por más de que en el fondo a veces siempre están en cierto nivel, es distinto cuando uno toma una decisión informado que cuando la tomás por presión o porque es lo más fácil, porque ahí tenés el eco atrás. En cambio, si la tomas porque vos querés, esa seguridad no te la va a sacar nadie. Y tal vez me pregunten, bueno, ¿por qué estás haciendo esto? ¿Por qué estás dedicando tiempo a ayudar a las personas a encontrar este otro enfoque? Y creo que a mí me hubiese encantado que alguien me enseñe a tomar este tipo de decisiones a una temprana edad. Y creo que hoy en día no es que no me lo enseñaron porque no quisieron, por maldad, por control, por adoctrinamiento, como he escuchado varias veces por ahí decir, sino que creo que la forma en la que nos criaron y las herramientas que tenían nuestros padres, nuestros tutores, nuestros profesores, eran muy limitadas porque a ellos también tuvieron una educación bastante tradicional. Así que es muy difícil exigirle a ellos que nos enseñen algo que a ellos no les enseñaron, o que tengan una mirada distinta a la que a la que ellos tuvieron durante toda su vida. Así que creo que es necesario entender que las cosas cambiaron un montón, hay un montón de oportunidades distintas y a veces lo único que necesitamos es abrir un poco la cabeza y salir del molde y de lo que sabemos y empezar a explorar otras opciones. Y y una vez que hacemos eso, pueden cambiar las cosas enormemente. En mi caso, cuento un poquito de quién soy yo. Mi nombre es Micaela, soy licenciada en Relaciones Internacionales, tengo una especialización en comunicación política, muchos cursos de liderazgo, muchos cursos de desarrollo personal, muchos cursos de marketing encima, también de fotografía. Y la última formación que hice fue de terapeuta transpersonal para tener otro tipo de herramientas también a la hora de gestionar emociones, que me abrió un montón la cabeza también. Trabajé de un montón de cosas distintas. Trabajé localmente en Argentina, trabajé también a nivel internacional, viajé un montón, participé de un montón de becas, fui becada en mi universidad. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más que me acuerde? Trabajé a distancia para empresas de afuera, de Estados Unidos, de Suiza. Y algo que me llama la atención es que todo lo que yo hacía a la hora de hacerlo era, me informaba
y empezaba a probar caminos que nadie me había comentado antes y que iba descubriendo. Y cuando se los comentaba a otras personas, quedaban tan sorprendidos como yo, porque tampoco sabían que existían. Entonces, a veces siento que no es que uno no tome una decisión o no tome una decisión porque no quiere, sino porque no sabe. Y a veces esta chispa de curiosidad que tenía yo de buscar siempre algo distinto, algo nuevo, algo que me motive o no sé, preguntar, preguntar, preguntar en caso de que haya algo que me llame la atención pero no entienda, no todos la tienen. O por lo menos no es tan fácil porque tenés que tener mucho valor. Así que creo que las cosas que fui logrando las logré muy lento tal vez. Creo que cada proceso es perfecto, pero viendo para atrás digo, tal vez podría haber hecho cosas distintas si hubiese tenido más información. O hubiese hecho cosas desde un primer momento y me hubiese ahorrado varios malestares por haber tenido la información a tiempo. Así que un poquito la intención de este espacio es poder dar toda esa información y que después cada uno decida, que vos decidas qué es lo que querés hacer con esa información. Si no querés hacer nada o si decidís hacer algo nuevo.